Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les estoy trayendo un video diferente a los demás. Hoy quería mostrarles cómo es que yo limpio mi estufa. Lo primero que hago es prender los quemadores unos 2 minutos nada más para que se caliente la parrilla y sea una manera más fácil de limpiarse. Así yo siento que la grasa se despega mejor y más fácilmente. Aquí pues ya los estoy apagando, ya pasaron unos 2 minutos. Ahora lo que voy a utilizar es este spray que se llama Easy Off. Es para limpiar hornos, pero yo también lo utilizo para limpiar la parte de arriba. Primero le doy una ligera batida y ya después lo comienzo a agregar por la parte de arriba. Trato de que se cubra completamente parrilla y la estufa. Como pueden ver, suelta un poco de humo. Bueno, más bien son vapores. La cubro toda completamente con mucho cuidado. Me aseguro que cada manchita quede cubierta para que se pueda desprender con este líquido. Como pudieron ver, mi estufa ya estaba muy sucia, ya tenía días que la había dejado de limpiar, por lo mismo para el propósito de este video. Este spray ya tenía muy poquito líquido, no tenía mucho. Por eso es que miren que se está batallando en salir. Pues aquí, como pueden ver, le estoy dando una ligera batida y al mismo tiempo rociándola. Eso sí, cuando utilizan este líquido necesitan abrir una puerta o alguna ventana cercana para que los vapores salgan, porque sí son algo molesto. Si es que ustedes tienen problemas respiratorios, les recomiendo que mejor no lo utilicen y utilicen alguna otra manera más natural. Algunas personas utilizan jabonzote, algunas utilizan solamente del jabón lavatrastes. Lo dejan remojando ahí un rato con agua caliente. Cositas así que no sean tan dañinas como este spray. Como les digo, este spray sí es muy efectivo, pero pues ese es su contra. Aquí pues ya casi se termina. Ya no le puedo sacar ninguna otra gota. Voy a dejar unos 15 minutos que se remoje la estufa. Mientras yo me voy a estar lavando las manos de cualquier gota que me haya botado en la mano y no quiero irme a tocar los ojos o algo así, imagínense. Ahora pues aquí ya pasaron 15 minutos. Lo que hice es aplicarme, bueno, ponerme guantes, fue ponerme guantes, y en la esponja lo que hice es meterla en agua con jabón. Y como pueden ver, está empapada. Y así empiezo tallando las parrillas de uno en uno, con mucho cuidado porque tal vez todavía estaba caliente. Trato de tallar muy bien las parrillas. No sé por qué si uno cocina en las cazuelas termina la estufa tan sucia. Pareciera que cocina uno directamente en la estufa. Miren, la estufa ya está muy sucia. Ahora empiezo a tallarla. Como pueden ver, parece que se quita mejor la grasa. Se quita fácilmente solamente con una pasadita. Esta esponja ya es una esponja viejita. El propósito fue utilizarla para ya deshacerme de ella, porque no quería utilizar una nueva y luego es que sí siento que se echan a perder. Ya quedan muy sucias o muy llenas de grasa pues. Y aquí le tallo todo alrededor donde miro manchas.
Como pueden ver, toda la espuma ya se hizo cafezosa de la grasa que tenía ya pegada. Y eso que solo habían pasado 5 días, imagínense si habían pasado 2 o 3 semanas. No me quiero imaginar cómo hubiera estado la estufa. Hay personas que a veces miran las estufas sucias y dicen, ay, ¿por qué tienen la estufa tan sucia o algo así? Pero pues es que es del uso, muchachas. Lógico que con el uso se van a ensuciar, pues uno tiene la estufa ahí de Oki, si no la utilizas ni siquiera para calentar agua, pues claro que la estufa va a estar reluciente. Pero no, si la estufa la utilizas para hacer tu desayuno, tu comida, tu cena, la estufa se va a ensuciar. Aquí yo ya estaba lavándome las manos y estaba enjuagando un trapito para pasarlo por arriba de la estufa, que es el que iba a quitarle toda esa suciedad. Primero empecé por la parte de arriba porque es la que menos suciedad tenía. Y ahora voy a quitar toda esa espuma grasienta de la parte de abajo. Todavía sigo utilizando los guantes porque esta espuma así como que pica mucho, este líquido es muy fuerte. Si algún día lo llegan a utilizar, siempre utilicen guantes, o aunque sea una bolsa de plástico, pónganse para que no se les vayan a maltratar sus manos, porque sí como que quema mucho. Te quedan tus manos como muy resecas. ¿Cómo les pudiera decir? Resecas, pero a la vez como te sientes los dedos y te los sientes como si trajeras unas lijas. Se ponen muy rasposos y no es que nomás dure un día o 2, pero sí duran bastante, unos 3 días al menos. Así las manos maltratadas, y pues no, eso no es bueno. No es bueno que tengan ese spray que esté en contacto con la piel. Por eso, como les digo, si no llegan a tener guantes, yo porque tengo estos ahí, los utilicé, pero si no hubiera tenido, lo que hubiera utilizado es una bolsa de plástico. De esas bolsitas regulares que nos dan en el mercado cuando vamos. Aquí ya estoy enjuagando otra vez el trapo para darle su última pasada. Como pueden ver, todavía le quedaron una que otra mancha, pero el problema fue que según yo tenía una esponjita de fierro y en este momento no la encontré para nada. La busqué y no la encontré. Y pues yo ya tenía todo listo para hacer el video y dije, no, pues así lo voy a seguir. Pero si hubiera tenido esa esponjita, yo sé que hubiera quedado mejor la estufa. Pero tan siquiera quedó mejor de como estaba, la mera verdad. Aquí ya estoy dándole su última pasada. Ya me aseguré que se quitó toda la espuma. Ahorita ya voy a enjuagar las parrillas para ponerlas. Aquí ya puse una. Ahorita pongo la otra. Ahorita la estoy enjuagando. Tengo que asegurar de enjuagarlas muy bien, porque este líquido lo que hace es que si lo deja uno un poquito de residuo en la parrilla, a la hora de calentar la estufa como que queda una capa blanca. Por eso uno tiene que asegurarse de que se quite completamente.
Si ustedes tuvieran una charolita como del tamaño de las parrillas, estaría perfecto. Les aconsejaría que las metieran ahí en esa charola y le echaran agua hirviendo. Pero mucho cuidado si llegan a tener niños en casa, que no se vayan a quemar o algo. Siempre tienen que tener cuidado con los niños son muy curiosos. Y aquí pues lo que estoy haciendo es prender las parrillas para que se sequen. Y al final lo que me gusta hacer es aplicar este spray solamente en la parte donde tiene cromado la estufa, para que le dé un pequeño brillo. No brilla mucho, brilla un poco, pero así se ve más bonito, más mejor. Ahora voy a acomodar mis trastes que van siempre arriba de la estufa. Mi cuadro. Los otros dos jarritos también. Los voy a poner del otro lado. Siempre eso lo van a ver ahí en mis videos. Esos siempre están ahí. Es comino, orégano, laurel y chía. Nada más que el plumoncito con el que pintaba los letreritos se me perdió, no sé qué pasó. Por eso es que no tienen nombre, pero yo sí me acuerdo qué es lo que tienen. Y es comino, laurel, orégano y chía. Porque así de lejos se mira que todos tienen lo mismo, pero no, son cosas diferentes. Bueno, pues así quedó mi estufa. Como pueden ver, pues quedó mejor de como estaba antes. No quedó impecable, pero quedó mejor de como estaba. Como pudieron ver, ya tenía mucha suciedad. Como les digo, es del uso. De que uno cocina ahí diario. De mañana, tarde y a veces hasta en la noche. Bueno, pues si es que les gustan videos así como este, que les muestre cómo es que limpio la cocina o cosas así, les aconsejo que dejen manita arriba, así yo me daré cuenta de que les gustan videos así y les estaré haciendo nuevos videos. Y pues eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Si es que les gustó, les invito a que le pongan me gusta, que lo compartan, que activen la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un nuevo video. Y eso es todo por el día de hoy y por este video. Hasta luego.